Acercamiento al prójimo. Ok, el tema es ese. Acercarse al prójimo, acercamiento al prójimo. ¿Ok? Entonces, empiezo. Mire a ver quién va a seguir. Antes de la gran inundación de la población abajo del valle, había una mujer que era una especie de maga que vivía en el bosque. ¿Quién va a seguir? Bien, bien, esa era su palabra favorita. Ella solo hacía el bien. Y esta hermosa mujer fue la única sobreviviente después de la gran inundación. Resulta que en esa región, en ese pueblo, pasaban cosas muy extrañas. Las personas tenían unos sentimientos un poco perturbados. Con cariño fue que ellos fueron cambiando poco a poco, se fueron dando, se fueron abriendo inmensamente, daban muestras de amor, daban muestras de afecto y era un pueblo bastante afectivo, cariñoso y amoroso. Dios estaba siempre en sus corazones, por eso cada día para ellos, a pesar de la gran inundación, era un magnífico día. A pesar de que no tenían nada material, en sus corazones estaba siempre Dios. Esperanza era lo que les quedaba para resurgir de las cenizas y de la destrucción de su pueblo. Felices cada día construían con alegría, solidaridad y entre todos ayudaban a levantar nuevamente el pueblo. Fue un pueblo invencible. ¿Fue? Un pueblo invencible. Gracias a Dios surgieron muchas ideas para ellos salir a salvo de la inundación. Hasta que un día llegó al pueblo una persona foránea. Tenía una larga barba y un sombrero muy especial. Llamaba la atención por la mirada. Se sentó en el bosque, debajo de un árbol, y allí llegaron muchas personas curiosas a escuchar lo que tenía que decir. Inmediatamente la población imaginó cómo podrían salir adelante con la ayuda de ese personaje que había llegado. Jamás habían escuchado a alguien hablar tan sabiamente. Los participantes empezaron a proponer ideas. Unos decían unas cosas, otros otras, y mientras se iban poniendo de acuerdo, empezaron a cantar. Me devuelvo un poquito. Kilos y kilos de sabiduría salían de la boca de ese hombre. Imaginaron muchas historias y empezaron a improvisar unas canciones que serían el motivo de renacer después de esa gran tragedia. Muchos cantos, muchos juegos, muchas y grandes, lindas ideas salían de todos los que asistían. Nunca se daban por vencidos, siempre con alegría y con entusiasmo, seguían y seguían luchando todos unidos. ¡Un aplauso! ¡Qué historia más bonita! La construyeron ustedes. La construyeron ustedes. ¿Se dan cuenta cómo un cuento nos puede salvar la vida? Un cuento puede salvar a un niño, a un hijo, a un estudiante, a un pariente. Una historia bien contada. Eso que hacemos todos los días. Contar historias. Hablar de las grandes hazañas de un hombre sabio que existió realmente, puede ayudar, puede crear paradigmas, conductas que sean modelables en una persona. Y eso puede cambiar una situación en nosotros, en la vida de la familia, en la vida de un estudiante,
en cualquier vida. Ahora que tú dices que un cuento puede cambiar la vida de una persona, pues yo quiero compartir una experiencia que he tenido últimamente. Yo asisto a la biblioteca Virgilio Barco y estoy asistiendo los miércoles en la mañana a un taller que se llama Club de Adultos Mayores. Yo empecé a asistir y el primer día dijeron que era un taller que hablaban de viajes. Y el primer día yo escuché que cada uno estaba contando una historia de un viaje, pero no era un viaje cualquiera, sino era un viaje que en la vida de cada persona hubiera representado algo muy grande, un cambio, y fue una riqueza inmensa lo que yo escuché ese día ya en ese taller. Entonces seguí yendo y encontré que otro día estaban hablando de un viaje al interior y ese día nos pusieron a dibujar mandalas. Otro día fui y empezaron a leer El Principito y entonces era el viaje ficcional y empezamos a leer El Principito y a raíz de empezar a leer El Principito hubo una frase que decía que cuando el Principito le dice el mundo de los adultos es muy extraño, los adultos son muy extraños. Entonces nos hacían reflexionar sobre la importancia de los adultos ser creativos y tener la imaginación, volver a ser como niños y volver a tener esa imaginación. Y a raíz de esa frase empezamos a construir cuentos los adultos y nos hicieron hacer un cuento de nuestro propio planeta. Entonces cada uno tenía que construir su cuento del planeta y cada integrante del taller llevó un cuento, pero eran cuentos bellísimos de unos planetas, pues eran imaginarios, pero mundos a donde se vivían valores y cosas hermosas. Entonces es lindísimo y yo pensaba, es un club de adultos mayores, las personas que van son personas de 60, 70 y más años, y yo decía cómo esa imaginación y cómo toda esa ficción y todo construir otros mundos, soñar, imaginar, cómo puede salvar de verdad la vida, porque en un momento dado son personas que, por ejemplo, muchas personas son de ancianatos y están solos, pero ese momento que van, comparten, viajan, sueñan, es la salvación para ellos, o sea. Así es. Entonces, así es. Mientras eso se ponga al servicio de los demás, que es lo que hacen allá. Sí, es un mundo de verdad, es muy, muy bonito. Maravilloso, muchas gracias. Llegamos a la parte final. Es un cuento donde es la historia de un taller sobre el cuento que termina. Esta es una historia muy bonita que habla de una niña que estaba durmiendo y de pronto en medio de su sueño se le aparece un ángel resplandeciente, maravilloso, y se vuelve pequeño como la niña y la despierta y le dice: pregúntame cualquier cosa. Y la niña, tal vez porque estaba soñando algo relacionado con eso, le dice: Ángel, yo quiero saber la diferencia entre el cielo y el infierno. Dice: hecho, ven conmigo. Se lleva a la niña, dice: pero antes te voy a mostrar lo que es el cielo. Pero antes tenemos que hacer una parada. Tenemos que conocer el infierno. Se lleva a la niña y la deja en las puertas del infierno. Y le dice: ya regreso. Tranquila, ya regreso por ti. La niña se queda en la puerta del infierno, empuja la puerta y ahí sale como un balcón donde hay un gran salón y hay una gran mesa con unas ollas de comida grandísimas, humeantes, deliciosas, hay un aroma delicioso. Y hay alrededor una cantidad de personas que empiezan a entrar al salón
y se nota que tienen mucha hambre, pero cuando se acercan a la mesa a buscar el alimento, se encuentran con que no hay platos, solo hay unos grandes cucharones con unos mangos muy largos. Y claro, cada uno coge un cucharón de esos y lo lleva a la olla, sirve, pero cuando trata de comer no puede, porque es muy largo el mango, no alcanza. Y los pocos que alcanzan terminan regando la mitad. No puede, es imposible. Esto es un chiste, dice la niña. Tienen hambre, están pálidos, están débiles y no pueden comer. Cuando ella se da cuenta, el ángel la llama y le dice: vine por ti, voy a llevarte al cielo. ¿Lista? Sí. Se la lleva y llevan al cielo y hay unas puertas y la deja ahí y dice: entra. Y la niña empuja las puertas, el mismo salón, las mismas mesas, las mismas ollas de comida humeante, deliciosa, ese aroma de comida. Y se abre una puerta y entra un mar de gente, pálidos, con hambre, y solo hay los mismos cucharones, solo que esta vez cada uno coge un cucharón, sirve y le da al otro. El programa de educación en valores humanos tiene ese objetivo: que dejemos de pensar en nosotros y pensemos un poco en los demás. ¿Para qué, Guille? Para cambiar la óptica. Y ustedes lo están haciendo. De verdad, los felicito. ¿Cuál es la historia que ustedes quieren dejarle al mundo? Tarea. ¿Cuál es la historia que quieren dejarle al mundo? ¿Cuál es la historia que quieren que sus hijos, sus parientes, cuando dejen el cuerpo ustedes repitan, cuenten? ¿Cuál es la historia con la que quieren ustedes hacer un aporte al mundo?